Bueno, en este momento hemos iniciado la grabación de este encuentro sincrónico. Muchas gracias a ustedes por participar. Hoy tenemos unos temas pues, bien interesantes que quisiera compartirles en este tiempo que tenemos. Bueno, antes de iniciar, quisiera preguntarles a los compañeros, en especial a Gina, si es posible que el trabajo que ella entregó se lo pueda compartir a algunos otros compañeros que han solicitado una retroalimentación. ¿Me confirmas por favor si se lo puede entregar? Qué pena, profe, trabajo. ¿Cuál de todos? La actividad número 3. Sí, profe, tranquilo, no hay problema. Ok, perfecto. Entonces a todo el grupo les voy a compartir el trabajo que Gina entregó y seguramente de otro compañero para que miremos otros puntos de vista de cómo se desarrolló la actividad número 3. Bueno, con respecto a la última evaluación, yo les entregué pues la retroalimentación de esta actividad. Eh, es una actividad que recoge muchas cosas de los temas anteriores, de los temas pasados. La estrategia de la actividad realmente era a partir del análisis de riesgos, construir un plan de controles. Hay muchas normas donde podemos ver controles, ahora vemos un poquito de controles. Esa es una de tantas, pero hay muchas más normas. La estrategia es poder tener puntos de vista diferentes con respecto a los controles. No solamente mirar alguna norma en particular, sino que hay otras que nos pueden complementar de pronto mucho mejor en algunos campos. El otro objetivo era el tema del retorno a la inversión. En temas de seguridad y de gestión del riesgo, el tema es un poco complicado. Muchas veces nos quedamos muy corticos para justificar cómo un elemento de seguridad, un elemento de control nos permite hacer algún retorno. Porque los temas de seguridad informática y seguridad de la información, ciberseguridad y todo esto, siempre nos ven como un gasto. Se va a comprar un nuevo firewall, es un gasto. Ese antivirus es un gasto. Cualquier otra protección es un gasto. Un plan de cultura es un gasto. Entonces, eso es una herramienta que nos permite de una u otra manera lograr demostrar qué pasa si no implementamos un control. Igual podemos tener un archivo Excel, cualquiera que sea, con tal de que podamos especificar qué pasaría si. Más o menos esa era la estrategia de todo el proceso. Y bueno, y un punto final que era realmente concluir sobre todo el proceso completo, gestión de riesgos, controles y retorno a la inversión. Esos eran como los tres elementos importantes dentro de la última actividad. Bueno, veamos un poquito sobre controles. Este es el plan que hemos venido de una u otra manera mirando. La estrategia de riesgos. Nosotros partimos desde un levantamiento y una clasificación. Hicimos un levantamiento de amenazas y vulnerabilidades. Generamos los escenarios de riesgos, las tablas de probabilidad de impacto. Hicimos una calificación del riesgo y obtuvimos un mapa de riesgo y luego propusimos unas medidas de control normalmente basadas en controles, ¿cierto? Unas medidas de tratamiento basadas en controles. El ciclo lo que indica es que la gestión del riesgo, pues en algún momento debe volver a iniciar, otra vez a revisar y hacer la clasificación respectiva de activos y vuelve otra vez el ciclo de gestión del riesgo. Eso de una u otra manera es lo que hemos venido pues como trabajando, que es todo ese componente PHBA que viene dentro de la estrategia de riesgo. Las medidas de tratamiento, hay 4 medidas de tratamiento. Cuando ya tenemos el mapa de riesgos y vamos a visualizar los riesgos altos, que son aquellos que son los naranjas y los rojos, entonces nos encontramos con qué hacer con esos riesgos. Entonces vienen los planes de tratamiento. El primero es evitar y es buscar de alguna manera que el riesgo no ocurra.
que realmente el riesgo, si va a pasar, pues no me impacte como no me impacte mi organización o mi objeto. El evitar no está asociado a eliminar el riesgo, porque los riesgos no se eliminan. Los riesgos simplemente se les da un tratamiento. La única forma de eliminar los riesgos es eliminar el sistema de referencia, pero el resto del riesgo siempre está ahí. Evitar entonces es utilizar una serie de mecanismos para lograr que el riesgo no se ejecute donde yo necesito que se ejecute. El siguiente plan es mitigar, que es lo que digamos normalmente hacemos, y es la implementación de controles. Son los mecanismos que nos ayudan a reducir los niveles de exposición. Entonces, cuando estamos implementando controles, podemos de una u otra manera atacar la probabilidad, el impacto, la causa raíz, agente generador, cualquiera que sea, la vulnerabilidad. Entonces tenemos muchos frentes donde podemos de una u otra manera actuar frente a esa mitigación. El otro proceso o la otra medida de tratamiento es el aceptar. El aceptar tiene dos contextos. Uno de ellos es cuando definitivamente pues el control es muy costoso o no se tiene un control, y de una u otra manera no hay unos controles alternos que me ayuden a reducir. Entonces de una u otra manera pues me toca aceptar el riesgo. Un ejemplo de eso es cuando, por ejemplo, traemos una maquinaria o tenemos un vehículo de muy alto valor y no hay quien asegure el vehículo, por ejemplo. Eh, entonces, ¿qué toca hacer? Pues aceptar el riesgo, porque el control o es tan costoso o no existe que realmente toca aceptar. Y el otro, en el tema de aceptación del riesgo, es cuando llegamos a los riesgos residuales. Los riesgos residuales son aquellos riesgos que quedan luego de hacer un proceso de tratamiento de riesgo. Cuando reducimos los riesgos o cuando implementamos controles que no son lo suficientemente efectivos porque no hay más, ese resultado final del riesgo, que es el riesgo residual, pues de una u otra manera nos toca admitirlo, aceptarlo. Por eso la estrategia importante es buscar que esa aceptación sea mínima o que lo que se va a aceptar, el riesgo esté reducido en su mayor expresión. Porque aceptar los riesgos realmente implica una responsabilidad muy grande. El otro proceso de tratamiento es el transferir. En el transferir, pues lo que hacemos es buscar un tercero en quien apoyarnos para contrarrestar la probabilidad o el impacto que nos pueda generar los riesgos. La transferencia no necesariamente es a un ente externo de la compañía. Uno puede tener una transferencia entre áreas. Por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de riesgos, digamos, en la red Microsoft, por poner un ejemplo, y resulta que dentro de los riesgos encontramos una alta probabilidad de ocurrencia en la red, en los switches y en los enrutadores. Pues realmente nosotros somos los administradores de la red Microsoft, pero esos dispositivos de networking no son de nuestro talante. Entonces lo que hacemos es una transferencia de ese riesgo hacia otra área de la compañía. Supóngase que tenemos una posible pérdida financiera, entonces ese riesgo va trasladado a otra área que es el área de finanzas para que revise de una u otra manera. Entonces la transferencia del riesgo no necesariamente es por fuera de la compañía. Hay muchas formas de transferir el riesgo. Esas son de una u otra manera las medidas de tratamiento: evitar, mitigar, aceptar o transferir, que uno le aplica a un riesgo. Cada riesgo va con una sola medida de tratamiento. Pues no, digamos que no es conveniente o no es usual que un riesgo tenga dos medidas de tratamiento: o es la una o es la otra, o lo evito o lo mitigo, o lo mitigo o lo transfiero, y si lo acepto pues ya para qué lo evito, mitigo, transfiero, ¿cierto? Más o menos así funciona. Entonces es una de las medidas, porque de una u otra manera si implemento una, digamos que no tengo cómo implementar la otra. Pues si ya yo transferí el riesgo, pues yo no tengo cómo aceptarlo, pues ya lo transferí. Entonces tener dos medidas de tratamiento pues realmente no es como muy coherente.
cuando estamos hablando de riesgos. Ahora, los controles, que digamos son la forma o la estrategia más común que utilizan las organizaciones cuando estamos hablando de reducción de riesgos, pues simplemente son una serie de salvaguardas que me ayudan de una u otra manera a bajarle el impacto potencial que puede generar cuando se materializa un riesgo. Ahora, los controles en términos generales pueden incluir 4 categorías. La primera, que son los detectivos, que son pues todos aquellos riesgos. Denme un segundo. Ok. Son todos aquellos riesgos que de una u otra manera pues me permiten detectar y tomar acciones o cualquiera de las acciones que yo pueda tener. Tenemos los controles correctivos, aquellos que muy frecuentemente colocamos cuando ya pasa el evento, ya nos toca nada más que corregir. Suelen ser un poco más costosos por el reproceso que hay que realizar, por el tiempo y las pérdidas que se pueden generar cuando hay que aplicar el correctivo. Están los controles disuasivos, que son aquellos que me permiten, digámoslo así, evitar el riesgo. O sea, es un proceso o un mecanismo que me ayuda a evitar el riesgo, ayuda a la reducción de la probabilidad de que ocurra, los disuasivos. Y tenemos los preventivos, que son aquellos pues que me ayudan a reducir de una u otra manera el impacto cuando este ocurra. Pues si yo tengo un programa periódico de mantenimientos preventivos, es claro que yo estoy buscando que si algo ocurre, pues el impacto no sea muy grande. Y eso es lo que busca. Entonces, en términos técnicos, hay muchos ejemplos de preventivos, disuasivos, correctivos y detectivos. Los encontramos en la tecnología, los encontramos en los procesos, en los procedimientos, en las políticas. Hay muchas formas de encontrar los controles y de aplicar controles sobre los riesgos que estamos detectando. No sé si hay preguntas hasta el momento. Ok, perfecto. Gina, ya estás viendo la presentación. Ok, perfecto. Bueno, en la diapositiva que hay ahí, dentro de los controles técnicos, hay una estrategia que por años se ha fortalecido, por años ha perdurado esa estrategia, y es el tema de seguridad en profundidad. El concepto de seguridad en profundidad hace alusión a que la seguridad debe verse como unas capas y que cada capa tiene su mundo, pero ese mundo apoya o aporta a la seguridad de la capa siguiente. De manera individual, cada capa maneja sus controles, pero de manera global, tener todos los controles sobre las capas, pues obviamente fortalece de manera técnica, de una u otra manera, la organización. La capa más externa es un tema mucho más administrativo, está asociado a las políticas, las normas, los procedimientos, la documentación, todos esos lineamientos y estándares que las compañías tienen y que deberían estar. La política de seguridad, la política de continuidad, políticas de buen gobierno, políticas de ética. Entonces esa es la primera capa que debería de tener cualquier sistema. La siguiente capa está asociada a los temas físicos. Si yo tengo infraestructura tecnológica, pues entonces es una capa muy importante y es cómo protejo mi centro de datos, cómo protejo mi data center, cómo protejo mis sistemas de rack que tengo en los pisos, los access point que los tengo de una u otra manera visibles para todos. Es cómo de manera física yo cuido los activos de información que de una u otra manera son los que se van a empezar a ver afectados por los diferentes riesgos. Cómo dentro de la seguridad física controlo los laptops, los portátiles, los celulares y todo eso. Esa es esa capa, la capa física. Tenemos una siguiente capa que es el perímetro. El perímetro visto desde las arquitecturas de red. Entonces dentro de ese perímetro, por decirlo así, dentro de ese perímetro
están todas las conexiones externas a la compañía, las que vienen por una VPN, las que vienen por internet, los portales y todo lo que está en la zona desmilitarizada y todo esto. Ese es todo mi perímetro con respecto a la organización. Ya pasamos a la red interna, que es donde están pues todos mis usuarios, todos los servidores, toda mi red LAN, todo ese concepto que tenemos sobre la red interna dentro de las empresas. Luego viene el tema de procesamiento, los servidores y los equipos PCs y los equipos de procesamiento. ¿Qué seguridad le vamos a dar a cada uno de esos elementos? Si tenemos diferentes sistemas operativos, ¿cuál es la seguridad en cada sistema operativo? No es lo mismo un Windows 2008 que un Windows 2012 que un Windows 2016. Y no es lo mismo un Linux, cualquiera de los sabores, a tener un Unix de tipo AIX, HPUX, Solaris, AS400 o cualquiera de esas versiones de Unix. Entonces cada uno tiene su cuento. Luego de que abordamos de una u otra manera la seguridad sobre los servers, sobre los PCs, vienen las aplicaciones. Un pequeño dolor de cabeza. Las aplicaciones de una u otra manera es la que contiene el mayor número de vulnerabilidades, ya esto está identificado. Llámese aplicación, cualquier cosa que hay del sistema operativo hacia arriba, bases de datos, motores publicadores web, aplicaciones web o aplicaciones 2 niveles, 3 niveles, n niveles, dependiendo de la arquitectura. Entonces la pregunta ahí es, ¿y qué vamos a hacer con los riesgos de las aplicaciones? ¿Cómo los controlamos? ¿Cómo los detectamos? ¿Cómo hacemos una debida gestión de vulnerabilidades? ¿Cierto? Entonces, en esa debida gestión de vulnerabilidades, ¿qué vamos a hacer con las aplicaciones que son vulnerables? Aquellas que, por ejemplo, están en una versión de Apache un poco viejita y que es bastante vulnerable. Entonces, ahí es otra capa adicional que hay que implementar. Y por último está el dato. Independiente de donde sea el dato, si está en tránsito o si está local almacenado. ¿Cómo protegemos los datos? ¿Cómo protegemos los datos que están en las aplicaciones, en los servidores, en la red, en el perímetro, en los temas físicos? Ese dato, y que no necesariamente es un dato que está en una base de datos, porque puede estar en una base de datos no relacional, como en una relacional, como en un sistema de archivos, como en el PC, bueno, cualquier parte. Es qué seguridad le vamos a dar al dato. Entonces, cuando uno ve los temas de seguridad en profundidad, pues hay bastantes cosas para trabajar y cada una de las capas tiene su nivel de riesgo. Cada una tiene unos niveles de controles específicos. Ahora el concepto de un tiempo hacia acá, que es el procesamiento en la nube. Cuando ya tenemos nube, digamos que creería uno que se desdibuja el concepto de seguridad en profundidad. Lo que pasa es que el perímetro se amplió, el perímetro es más grande y ya la seguridad física no es nuestra, sino del proveedor de la nube, pero seguimos teniendo políticas y normas. Entonces realmente el concepto es aplicado independiente de donde esté, al final el dato. ¿Dónde está el dato? Dependiendo de dónde esté el dato, entonces yo me tengo que mover con todos los conceptos de seguridad en profundidad. Estos son algunos ejemplos de lo que es seguridad en profundidad y algunas opciones de controles que hay ahí al respecto. Tenemos en políticas y procedimientos, obviamente es toda la documentación y la normativa que hay. Dentro de seguridad física, entonces tenemos todos los controles físicos, cajas fuertes, circuitos cerrados de televisión, bueno, alarmas, vigilantes, cámaras y todo eso. Dentro de los temas de perímetro tenemos temas tecnológicos, todo el tema que son de firewall, sistemas de detección de intrusos, anti-DOS, anti-ataques de negación de servicios, que lo que es el NAC, que es el Network Access Control, las VPNs y bueno, todo un tema tecnológico. En la red interna, segmentación de VLANs, listas de control de acceso, ACLs, auditorías, configuración de seguridad en 802.1x, 1Q y todo esto, tener protocolos de cifrado, TLS, SSH, Kerberos y
y bueno, y mecanismos de cifrado, sea simétrico o asimétrico, cualquiera que sea. En el host, entonces todo el tema de sistemas de contraseñas, si estamos en un Windows, entonces cómo configuramos las GPO, si estamos en una red Microsoft, si estamos dentro de un Linux, cómo que configuramos los permisos en carpetas, usuarios, el home y todo esto. Temas de logs, escaneo de vulnerabilidades. Dentro de la aplicación, bueno, ahí hay todo un mundo. Los WAF, los Web Application Firewall, o las configuraciones de seguridad en un Apache, en un Internet Information Server, en un JBoss y en toda esta tecnología que normalmente tenemos muy a la mano, o en los gestores de contenidos. Y en el dato, pues obviamente hay varias herramientas también y varios conceptos. Uno de los más, digamos, conocidos es el DLP, que es el Data Leak Prevention, digamos, antifuga de información de datos digitales de forma digital. Pero también tenemos criptografía, tenemos, bueno, hay varias cosas ahí, sí, Data Loss Prevention. Hay varias cosas ahí. Eso simplemente es un ejemplo de muchas herramientas que podemos tener dentro de los sistemas. Ese es el tema de seguridad en profundidad. Y cada cajón de esos se abre. Cada cajón de esos es un mundo. Y ese mundo, pues el llamado ahí es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con cada uno de ellos? Algunas normas y referencias, estas son algunas de muchas. Digamos que hay algunas más conocidas que otras. Tenemos la famosa ISO 27001 en su versión 2013, que tiene sus 18 dominios y bueno, los 118 y 19 controles, que cambió con respecto a la versión 2005. Y bueno, y seguimos fortaleciéndonos porque es una norma muy chévere, es una norma para implementar y certificar. Tenemos los manuales de CISPE, que es una certificación a nivel persona, es bien interesante, hay muchos dominios ahí. Tenemos las normas NIST de la National Institute of Standards of Technology, del gobierno, digamos que no es el gobierno de los Estados Unidos, es de Estados Unidos, de un grupo de interés. Y hay muchas normas, muchas. La NIS pues realmente no es tema tecnológico necesariamente. Hay normas para química, física, biomédico y todo eso. Y la serie 800 es para tecnologías de información y comunicaciones. Entonces ahí podemos tener desde procesos de desarrollo de software hasta todos los temas de seguridad. Controles móviles, criptografía, web service, la NIS 1800 que es de ciberseguridad, la que revisamos en el caso que es la guión 53, pero también están las de gestión de riesgos, la 83, bueno, hay muchas, créanme que hay muchas normas NIS que son buenas prácticas. Y hay una particularidad, la guión 53, si mal no estoy, tiene un comparativo contra la 27001. Entonces, por allá en las tablas de los anexos es posible cruzar o darse cuenta uno cómo la 27001 tiene unos dominios que no tiene la NIS y cómo la NIS tiene unos que no tiene la 27001. Entonces hay un complemento entre las dos normas bien interesantes por si ustedes quieren o necesitan, digamos, referenciar diferentes controles que hay alrededor de los temas de seguridad. No sé si hay preguntas hasta el momento. Buenas noches, Jorge Eliezer. Ok. Miremos un tema interesante, las arquitecturas de red. Seguramente los que trabajan o han tenido buen contacto con los temas tecnológicos, pues han visto arquitecturas de pronto más similares, más complejas. Esta es una arquitectura bastante simple, donde hay una red desmilitarizada, la DMZ, y donde hay una red militarizada o red interna, donde tenemos unos firewalls, que son los bloquecitos que hay, tenemos unos enrutadores, bueno, y unos servicios. Dentro de todo esto, uno ve llegar una serie de elementos maliciosos, cualquiera que sea el elemento malicioso,
Entonces empezamos a, digamos, a colocar algún tipo de tecnología que nos ayuden a visualizar todos estos riesgos tecnológicos que están llegando. Entonces aparecen los IDS, los sistemas de detección de intrusos. Y esos sistemas de detección de intrusos de una u otra manera me permiten detectar qué es lo que está pasando con nuestra red. Si alguien nos está haciendo un escaneo, entonces lo que hacemos es colocar una red privada virtual, una VPN, con unos elementos criptográficos, digamos, fuertes. Digamos que estamos utilizando IPsec o VPNs de tipo SSL y todo eso. Entonces, de una u otra manera, pues el que está intentando revisar el tráfico, pues ahí se empieza a reducir los temas. Tenemos una serie de agentes, tenemos más sistemas de detección de intrusos y tenemos unas cosas que se llaman los correlacionadores de eventos, que vienen mucho en los CIEM, que son sistemas de monitoreo, gestión y correlación de eventos de seguridad, para poder visualizar de una manera más global qué es lo que está sucediendo dentro de la red, porque recoge todas las alertas de muchas partes y me los visualiza, me los pone en una sola sitio de control. Tenemos entonces los sistemas de prevención de intrusos, los famosos IPS, que me permiten de una u otra manera tomar acciones de manera directa dentro de la red cuando se tenga una presencia de alguna anomalía, cualquiera que sea. El IPS pues entonces se configura y esa configuración de una u otra manera me permite entonces estar bloqueando y tumbando algunos paquetes antes de que lleguen a las redes. Esos son los IPS. Entonces yo lo que hago es colocar antivirus y tengo más tecnología, antivirus en los servidores, que es diferente en los antivirus en los PCs, que es diferente en los antivirus en los celulares, que es diferente en los antivirus en los home, en las casas. Sí, José, todo el tema de endpoints. Entonces lo que hago es en los PCs montarle una cantidad de cosas, que el DLP, que el antivirus, que el anti-password, que el anti-spam, que el anti, o sea, una cantidad de cosas eh, para empezar a reducir todos aquellos riesgos que me están circulando por la red. Pero entonces, bueno, me volví un poquito. Aquí hay una pregunta en temas de controles y es, bueno, ¿y qué pasa con las personas? ¿Alguien se ha preocupado por las personas? ¿Alguien le ha preguntado a las personas qué está pasando? ¿Cuál es la sensación de seguridad de las personas? ¿Alguien le ha dicho a las personas que no le dé doble clic a un archivo malicioso? Entonces alguien dirá, pues que eso es obvio. No, eso no es obvio. Porque es que cada vez más personas ingresan a las organizaciones. Cada vez más personas tienen más contacto con la tecnología. Entonces eso no es tan Profe, obvio. qué pena que interrumpa ahí. Lo que estás mencionando me pasó justamente la semana pasada. Sí, Como las personas siempre, pues uno dice, es que eso es obvio, no, para el usuario no es obvio que le llegue un correo de un compañero que diga factura número tal y tenga un phishing que lo lleve a otra parte ni nada de eso. Entonces, como a nivel campaña en la empresa, lo que hicimos fue que sacamos unos tics de seguridad y los colocamos en la reinducción corporativa, que es algo obligatorio. Como la compañía tiene la intranet tiene un Moodle donde se estableció una universidad de la empresa, se hace la parte de reinducción y de inducción y ahí colocamos un módulo de seguridad donde se le indica a las personas qué hacer con un correo sospechoso, dónde no abrirlo o cómo reportarlo a la mesa de ayuda y todo ese tipo de cosas. excelente, excelente, sí. Ese es el cuento, ¿y qué hacemos con las personas? O sea, ¿cómo les explicamos tantas cosas que está pasando por nuestra red eh, para que de una u otra manera ese esfuerzo que estamos realizando, muchas gracias por la intervención, realmente surta efecto? Porque si no llegamos a planes de cultura sobre las personas, créanme que estamos perdiendo el tiempo y la platica, porque por más que hagamos, realmente tenemos problemas. Muestra de eso es el problema que hubo el año pasado con ransomware, con WannaCry. ¿Cuántas empresas en el mundo se infectaron? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Todo el mundo dice, no, es que la vulnerabilidad de Microsoft.
Sí, pero es que la vulnerabilidad de Microsoft está dentro de la red interna. Entonces, ¿quién lo llevó a la red interna? Esa es la pregunta del millón. Y la pregunta y la respuesta del millón es, pues una persona lo tuvo que haber llevado por una USB, por un correo, por un recurso compartido. Le dio clic derecho, compartir a todo el mundo y listo. Bueno, ahí quedó porque tenía funcionalidad. Ese es el mensaje aquí, es qué vamos a hacer con las personas. Entonces la estrategia es hagamos planes de cultura, porque esos son controles que ayudan a reducir los riesgos de exposición, tanto en la probabilidad como en el impacto. En la probabilidad, porque obviamente si un usuario medianamente conoce cuáles son esos riesgos de seguridad, pues va a evitar que eso pase. Y en el impacto, porque si ya lo sabe, y en el evento que ocurra, él va a saber qué hacer, va a llamar a la mesa de ayuda, va a llamar a alguien como tal. Entonces la estrategia aquí, dentro del plan de cultura, son 4 etapas interesantes. La primera es hacer una planeación. Discúlpenme ahí. La primera es hacer una planeación y es ¿qué voy a hacer yo? Entonces, una de las recomendaciones es hagamos un mapa de riesgos, a ver qué es lo que está pasando en la organización. ¿Cuáles son los problemas de seguridad que nos atañen? Y dentro de esos problemas de seguridad, ¿qué vamos a hacer con las personas? Seguramente ustedes se van a encontrar problemas de contraseña, préstamos de contraseña, que copió la contraseña en otro lado, temas de problemas de control de acceso, problemas de phishing porque los usuarios al correo no le prestan mucha atención y todo eso. Entonces cuando hacemos en esa planeación un mapa de riesgos, pues nos damos cuenta de cuáles son los riesgos, catalogamos los riesgos y dentro de los que son altos, pues miramos cuáles son los que tienen un impacto importante sobre las personas y ahí entramos a la siguiente etapa y es el diseño. Bueno, también en la planeación hay que intentar conseguir algún presupuesto, cualquiera que sea, porque es claro que nosotros nos movemos con las campañas en merchandising, que el lapicero, eso mueve, y eso lo mueve a uno. Un concurso de que uno gánese una gorrita o algo así, eso créame que impacta de manera importante en las organizaciones. Viene el tema del diseño y aquí es donde entramos nosotros. Hay que diseñar la estrategia técnica de cómo llegarle a los usuarios, pero dentro del diseño hay que ir a tocarle las puertas a otras áreas. Pues nosotros somos ingenieros, muy chévere. ¿Será que nosotros le sabemos llegar a un público? Es posible, pero es más posible que no. Entonces ahí es donde tenemos que ir a tocarle la puerta a las personas de comunicaciones, a las personas de gestión humana que nos ayuden con todo el tema de cultura organizacional y cómo incluir estos temas de seguridad que fueron identificados como riesgos dentro de ese proceso. Como le decía el compañero, seguramente se hizo un esfuerzo importante para poder incluir dentro de los planes de inducción pues algunos tips globales de seguridad. Entonces en el diseño hay que diseñar cuál es la estrategia. Entonces dentro de ese diseño va la parte ya de cómo lo voy a hacer. Y ese cómo lo voy a hacer voy a la implementación. Entonces implemento lo que diseñé. ¿Cómo lo hago? Una charla, un volante, un juego, temas de learning y learning, temas de inducción corporativa. Bueno, hay muchas formas de hacer eso. Una de las que no recomiendo, desde hace mucho tiempo no la recomiendo, es usar el correo electrónico, porque el correo electrónico a lo último se vuelve paisaje. A lo último los usuarios simplemente dicen, y otra vez los de seguridad, y ya. Pero si buscamos otro tipo de estrategias, tropezones, pancartas y bueno, todo esto, realmente vamos a llegar un poquito más allá en la implementación. Ahora, luego de la implementación, viene un tema crucial, un tema muy, muy crítico, y es la retroalimentación. ¿Cómo sabemos que el plan funcionó? Es un tema bien, bien interesante. ¿Cómo sabemos que toda esa inversión en tiempo, en diseño, realmente funcionó? Entonces, ahí hay varias estrategias, y es, bueno, pues hagamos otro mapa de riesgos a ver qué pasa. Miremos cómo son las llamadas en la mesa de ayuda. Si se están reseteando mucho las contraseñas, si hay mucho incidente de seguridad, miremos en la consola de antivirus,
a ver cuántos incidentes se han reducido o cuántos se han aumentado. El hecho de que aumenten los incidentes de seguridad no quiere decir que la campaña no haya funcionado. No, es posible que antes la campaña sí haya funcionado, porque ahora la gente es más consciente. Y cuando la gente es más consciente, la gente reporta. Eso, entonces en los mensajes, o si tenemos en una red Microsoft, entonces cada que inicie el computador, pues un mensajito de seguridad, algo así, o sea, muchas estrategias. Pero evitemos el correo. El correo, tenemos tantos correos que ya ni sabemos qué hacer con ellos. Entonces, un correo más, un correo menos de seguridad, pues realmente no suma para nuestra estrategia. Entonces, dentro de la retroalimentación, es importante saber qué vamos a hacer con eso, cómo medir. Entonces, una de ellas es volvamos a hacer el mapa de riesgos o miremos los sistemas de medición, cómo son los incidentes, la mesa de ayuda, cómo se mueve y todo esto, una encuesta, preguntas al azar. Y eso nos va a dar, pues, digamos, un plan de retroalimentación de decir realmente está funcionando o no la campaña. Entonces, esto es un tema importante, muy interesante, y créanme que la dejamos y las organizaciones dejan mucho de lado los planes de cultura y sensibilización. Y lastimosamente aún hoy con tanta tecnología creen que la tecnología lo es todo en la vida y eso está demostrado que no. Más que todo en las medianas y las pequeñas empresas la preocupación es más alta. Aquí simplemente es un recuento de temas de cómo podemos de una u otra manera hacer todo este cuento. Bueno, aquí tengo un demo que les había prometido hace unos encuentros atrás. Permítame, yo comparto todo el escritorio. Me dicen por favor si están viendo mi escritorio. Sí. Ok, perfecto. Bueno, yo aquí tengo dos máquinas virtuales. Esta es una máquina, un servidor Ubuntu que tengo. Y de este lado tengo Kali Linux. No, Luis no ve, ya ahora sí ve. Ok, perfecto. Entonces la estrategia del demo, permítame, yo minimizo este. ¿Qué pasó con mi Kali? Lo primero que el primer demo que tengo es un tema de cracking de contraseñas. Eso es una de las amenazas, digamos, más conocidas y más utilizadas en el mundo. Se roban una serie de tablas de los servidores y a través de varias herramientas, John the Ripper, Hydra, Cain y Abel que todavía funciona, y todo esto pues logran de una u otra manera descifrar contraseñas. La estrategia es que voy a crear varios usuarios, digamos UCN1, UCN2, UCN3, y les voy a colocar una contraseña fácil, que ahí es donde viene la importancia
de las contraseñas. Ahí quedó la primera. Ahí quedó la segunda. Y esta tercera la voy a poner un poquitico más complicada. Ahí quedaron las tres contraseñas. Entonces lo que se hace ahora, venga, discúlpeme en que reiniciar todas las advertencias. Este Kali Linux, reiniciémoslo. Entonces ahora lo que hacemos es, vamos a utilizar la utilidad de John the Ripper, que John the Ripper nos permite hacer dos tipos de cosas. Uno, adivinar contraseñas a través de un diccionario. Usted le puede decir cuál es el diccionario para adivinarlo. Y dos, a través de fuerza bruta. Y es que él automáticamente empieza a generar posibles contraseñas hasta que de una u otra manera pues adivina la que debe ser. Sí, ataques de fuerza bruta para adivinación de contraseñas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nos vamos a llevar el grupo de contraseñas y también el grupo shadow de hash. Lo vamos a llevar, ay Dios, vale, ¿cuál es el mayor que? Teclado en inglés. Un segundo a ver si lo logro encontrar. Créanme que poseemos problemas. Lo tengo por aquí en algún lado, que alguna vez lo haya utilizado. No, este es un proyecto. Si no encuentro ese, no puedo hacer nada. Entonces hagamos lo siguiente. Busquemos el último comando, si alguna vez lo ejecuté aquí. Efectivamente. Ahí está. Pues es una línea. Como este es un servidor, entonces tiene alguna dificultad en el copy paste. No me ha dado mucho aquí en este Ubuntu. Dame un segundo. Yo llego. Esta no. Este es otro ataque. Entonces eso va subiendo por allí. Kali Linux, Snor, Unids. Siguiente, vámonos para otra pestaña. Okay. Aquí nos da muchachos, creo que poseemos problemas.
logro encontrar el mayor que. Entonces vamos al otro. No aparece por ningún lado el mayor que. Problema en los teclados en inglés. Ok, entonces vámonos para el Kali Linux. Me pudo el mayor que. Enseguida lo buscamos. Entonces en Kali tiene muchas herramientas de seguridad, muchas. Dentro de tantas herramientas que hay, mientras nos abre aquí, yo voy a utilizar una básica que es el framework de OWASP para buscar vulnerabilidades en aplicaciones. Entonces normalmente lo que hacen los atacantes es inicialmente verificar la conectividad contra el servidor. En esa verificación de conectividad, pues entonces se da cuenta uno que el servidor está arriba, y la primera herramienta es Nmap, y esta herramienta lo que busca es qué hay arriba. Entonces aquí vemos que el servidor tiene un FTP arriba, un SSH, un puerto 53 de DNS, tiene el puerto 80 que es HTTP. Los otros son propios de la máquina virtual, entonces no se considera. Entonces el atacante lo primero que hace es, ok, tiene un puerto 80 arriba, o sea que tiene una aplicación web. Si tiene una aplicación web, entonces es susceptible de revisar qué es lo que está pasando. Entonces si miramos en Kali Linux, hay muchas herramientas que nos permiten o explotar una vulnerabilidad o buscar dentro de las vulnerabilidades. Aquí en el Web Application Analysis vamos a utilizar OWASP. Mientras abre, sigamos peleando aquí con el mayor que. Ahí va el OWASP. Ahí abrió. Entonces aquí esto lo que nos va a permitir es decirle, bueno, ¿cuál es la URL de la aplicación que vamos a testear? En este caso ella está en la 2.5.15 y le vamos a decir que ataque. Él va a ir y busca qué es lo que hay en el servidor, qué cuenta, qué se va a traer. Va a ser un spider de todo lo que hay. Entonces aquí, este es el resultado. Este es el resultado. Entonces lo que se va a ver es que encontró una serie de un sitio, ¿cierto? Encontró un sitio en particular que al parecer es el por defecto. Pero yo sé que hay otro sitio más, entonces uno lo que hace es navegar por este sitio y mirar o buscar algo, encontrar. Entonces aquí en este código de semáforos es lo que me está diciendo de una u otra manera es, oiga, vea, aquí hay algo en el mod user dir y en el Apache que puede tener problemas, hay que revisar. Y aquí está todo el listado de lo que él empieza a bajar, de todo lo que se baja, de todas las secuencias. Aquí le podemos decir que explore la aplicación con cualquiera que sea ellos, o que configure el proxy con un hack de un plugin, que esto también puede cargar en particular. Entonces aquí lo que podemos hacer es de una u otra manera mirar qué es lo que está entregando, qué información está entregando la aplicación. Yo sé que aquí tengo otra
Dentro, sí, digamos que me busque DVA y él va y busca. Esas son unas aplicaciones que yo monté que son vulnerables. Son aplicaciones pues para el demo, aplicaciones que de por sí sí son vulnerables. Entonces él va a empezar a encontrar y hacer el recorrido. Ustedes ven que aquí hacen una cantidad de get. Esta aplicación empieza a chequear y a chequear cualquier cantidad de cosas. Ahí terminó. Entonces lo que dice es, ok, esto fue todo lo que yo encontré. Simplemente navego, empiezo a navegar, pero aquí yo sé que hay varias alertas. Todo esto son alertas. Aquí hay un documento que es posible que haya una protección de cross-site scripting o puede que no. Cuando están aquí en alertas, entonces es probable o es susceptible que cada uno de estos pues tenga una problemática. Cada uno de estos, entonces yo lo que hago es revisarlo y dentro de esa revisión empiezo a buscar, a mirar y decir, ah, ok, mire esto todo lo que tiene, porque eso me está apuntando hacia otros lados, por ejemplo. Hay mucha información ahí publicada que definitivamente no debería estar. Entonces, esto es una herramienta que de una u otra manera nos sirve para visualizar cómo es el estado, cómo se va moviendo esas aplicaciones web. Igual yo puedo testear, bueno, aquí tenemos muchas herramientas. Esto es un análisis de vulnerabilidades. Este NMAD fue el que acabamos de tirar. Para Web Application tenemos otras, que cada una tiene pues su forma de hacerlo. Aquí en Password Attack, aquí tenemos la famosa de John the Ripper, pero tenemos por ejemplo Hydra, que no la veo aquí. Bueno, Hydra está por ahí, que nos permite hacer una adivinación de contraseñas. Tenemos para redes inalámbricas, ingeniería inversa, herramientas de explotación como lo es Metasploit, que es bastante conocida, para hacer sniffing. Este EtherCap es para hacer ataques de ARP spoofing, para hacer análisis forense. Bueno, ahí podemos tener muchas cosas. Aquí el mensaje es cómo son los atacantes, y es que pues ellos tienen todas las herramientas y nos pueden chequear, nos pueden testear, simplemente con un comando cualquiera que sea, pues simplemente ellos buscan la URL, chequean y se van dando cuenta. Aquí por ejemplo van a empezar a darse cuenta qué es lo que está pasando, porque en las alertas entonces empiezan a aparecer todo tipo de alertas, y ahí es donde tenemos que prestar un poquito más de atención en las diferentes alertas que están circulando. Este pues es un demo muy básico, muy básico. Realmente hay muchas más cosas. Cuando estamos ejecutando cualquiera de estos, Paros es un proxy que me permite también hacer eso. Igual ustedes pueden tener, por ejemplo, bajarse en Nexus en su versión trial o en su versión HON, y esa Nexus pues permite también hacer otra cantidad de cosas interesantes con respecto a esto. Bueno, este es el demo. Si encuentro el mayor que se los ilustro. Mientras tanto, voy a dejar aquí un momento de presentar. Voy a cargar otra vez la aplicación. En un segundo.
Me dicen por favor cuando vean nuevamente la presentación. Ok, perfecto. Bueno, aquí estoy mirando la utilidad en Kali Linux para que hagamos ahí el ejercicio. Permítame, yo me voy hasta el final, por donde íbamos. Bueno, el tema del cierre, hoy es el curso, hoy es el encuentro sincrónico del cierre. Esto es más que todo un repaso de todo lo que hemos revisado durante este módulo. En el elemento de competencia 1, pues miramos tres temas importantes, temas y generalidades de los activos de información, cómo medir los niveles de clasificación, que hay varios. Vieron ustedes que de forma teórica en el módulo hay unos, pero el ministerio y el gobierno tiene otros. Y bueno, eso es para tener referencia, tener varios puntos de vista de cuándo se toma una decisión. Tenemos el tema de amenazas, vulnerabilidades, los atacantes, entonces ese es el tema de competencia. El 2, todo el tema ya de gestión de riesgos, toda la metodología, vimos la 31.000 y cómo calcular los riesgos basado en eso, y cómo hacer el análisis de riesgos y la generación de los mapas. Un elemento de competencia 3, que son los mecanismos de tratamiento, el mapeo de los riesgos con algunas normas y el tema de retorno a la inversión, ROI o ROSI. Vimos también otros temas alternos como lo fueron los riesgos en los proyectos, que vimos algo sobre eso, el tema de análisis de vulnerabilidades como fuentes, este pequeño demo que realmente es muy pequeño de todo lo que se puede hacer, de todo lo que se puede hacer. Y bueno, este es el mapa general de todo lo que de una u otra manera pues estuvimos revisando, mirando, tocando, amasando y espero pues que todo esto pues tengamos un nivel de conciencia un poco más interesante con respecto a los temas de riesgos y seguridad. O sea, aquí el cuento de la seguridad no es simplemente colocar medidas de control, sino que cómo estamos desde el punto de vista de gestión del riesgo. Dentro del tema de ROI, que ustedes pues lo vieron, cómo calcular el ROI, ahí hay unos temas interesantes y es lo que les hablaba al principio, y es por qué somos tan costosos, ¿cierto? ¿Por qué la seguridad se ve desde otro punto de vista? ¿Por qué no somos capaces, digámoslo así, de vender esa necesidad de protección? Bueno, hay muchas cosas que hay, que está alrededor. Pues si yo invierto en software A, B o C, ¿cómo recupero esa inversión? El ejemplo que nos pone ahora el compañero sobre el plan de cultura que hubo que entrar a realizar es bueno. Y entonces después, porque eso ya es un elemento correctivo en ese momento, y bueno, ¿y cuál fue la pérdida? ¿Cierto? Entonces ya no nos preocupamos por la pérdida, sino por un tema de daño de imagen y que mejor no pase y todo eso. Entonces ahí las preguntas más fáciles, ¿y qué pasa si no tengo controles? Esa es la pregunta. ¿Y qué pasa si no tengo controles? ¿Cuánto una organización puede permitirse perder si se ataca? Si se roba la información, si se roba a los clientes, la base de datos de los deudores morosos, ¿cierto? Hay muchas cosas alrededor, muchas cosas alrededor. Esto es una fórmula, esto es un primer acercamiento de lo que es el ROI o el ROSI, donde hay un valor de control, unos ingresos funcionales, una ganancia neta que es el ingreso menos el valor del control. Y este es un ejercicio pues bastante básico de lo que es. Este es un ejemplo de, digamos, un carrito de estos que transporta niños o transporta personas. Tiene un contrato mensual en un colegio o en una universidad. Digamos que el carrito por A, B o C no hizo el mantenimiento preventivo que debía hacer
y de una u otra manera ese elemento preventivo estaba asociado a que la llanta de pronto estaba un poco lisa. Y no, simplemente dijo, no, pues eso me aguanta otros cuantos mesecitos. Resulta que por alguna razón la llanta se le dañó, se le explotó. ¡Pah! Y obviamente, entonces como no compró una llanta, entonces tuvo que meter el carro al taller. Entonces este ejercicio está asociado a, listo, ¿cuál fue el valor del control? Digamos que no compró la llanta, pero la llanta valía 300.000 pesos, cambiar una llanta del carrito. El costo que de una u otra manera ganaba o las ganancias ocasionales o aquello que dejaba de perder por transportar a las personas. Entonces digamos que a cada persona se le cobraba 100.000 por el mes, son 20 días hábiles, son 15 estudiantes y eso por día da 75.000 pesos. Ahora, el carro estuvo en el taller 10 días. ¿Por qué? Porque como se le estalló la llanta, se le dañó el rin, hizo unos daños y todo eso, entonces está en el taller el carro. Entonces, ¿cuál es la ganancia con respecto a ganancia pérdida neta? Entonces tenemos los 75.000 por el día menos lo que valía el control. O sea que realmente esta persona perdió 450.000 pesos. Eso hay que sumarle otras cosas. Por ejemplo, él tuvo que ir a decirle a alguien que le transportara a las personas por 10 días porque no podía dejar botados los clientes. Entonces eso es un costo. ¿Cuál costo? Otros 75.000 por día que no están sumados ahí. Hay un tema de pérdida de imagen que es bien difícil de calcular. Entonces uno dice, ¿será que yo vuelvo a montar mi niño en ese carro? Sabiendo que cuando menos piense ese señor no le hace mantenimiento. Entonces póngale dentro del 30 y el 50% de clientes que no se vuelven a montar el carro. Solamente por no cambiar una llanta que valía 300.000 pesos, casi que el negocio se fue a pique. O sea, realmente si él vivía de ese carrito, no lo va a poder volver a hacer. Ese es el mensaje global de lo que es el ROI o el ROS, y es, ¿qué pasa si no tengo el control? Ese es el mensaje. ¿Qué pasa si no tengo el control? Bueno, denme un segundo, yo presento otra vez, vamos a hacerlo aquí en Kali Linux. Me dicen por favor cuando estén viendo otra vez la pantalla. Necesito que me confirmen si ya están viendo mi escritorio. Ok, perfecto. Gracias, Gina. Entonces aquí en Kali Linux vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear unos usuarios. Creemos los mismos usuarios. Hacemos el ejercicio rápido y les cambiamos las contraseñas. A los dos primeros les ponemos unas contraseñas bastante básicas. Y el último, una contraseña un poco más difícil. Ahí están todas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a llevar el archivo de contraseñas. Que es el etc password y el etc shadow. Y ese lo vamos a enviar a un archivo ahí nos lo llevamos. ¿Qué tiene el archivo? Tiene todas
las llaves y las claves que tiene el sistema Linux. ¿Dónde estoy parado? Ok, aquí está mi archivo claves. Ahora con John the Ripper vamos a tirar el comando hacia claves y él va a empezar a adivinar las contraseñas como tal. Ya adivinó la de root, ya están viendo la contraseña de root ahí, que es tort. La del primer login, que es 123, ya la adivinó. Vamos a ver si es capaz de adivinar la del segundo login. Y seguramente se demorará un poquito más con la del tercer login. Aquí el mensaje, compañeros, es que ustedes pueden apreciar que, bueno, realmente los atacantes lo tienen todo. Y la pregunta es, nosotros desde el punto de vista de riesgo y seguridad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos? ¿Cómo vamos a trabajar con el tema? ¿Cómo vamos a reducir los riesgos? Y antes de reducir los riesgos es cómo vamos a identificar los riesgos. Esa es la pregunta, ¿cómo vamos a identificar los riesgos para evitar que nos pase todo esto que los atacantes tienen todas estas herramientas? ¿Qué vamos a hacer con los usuarios cuando dicen, es que esa contraseña es muy larga? Es que déjeme una contraseña más pequeña. Es que yo no soy capaz de acordarme de esas contraseñas. Entonces uno lo que hace es, no, entonces que sea de 3 caracteres, de 4 caracteres, que nunca caduque, o que caduque cada 9 meses, qué sé yo, una cosa de esas. Hay muchas herramientas, créanme, que permite a un atacante obtener información, y esa obtención de información pues va a llevar a este tipo de cosas, a lograr adivinar cualquiera que sea. Esa es como la estrategia con este John the Ripper. Igual uno puede cargar un archivo de contraseñas y él simplemente empieza a adivinar, y adivina, y adivina, y adivina. Tarde que temprano la va a adivinar, porque nuestras contraseñas realmente no son tan fuertes como quisiéramos. Bueno, mientras eso ahí trabaja un poquito, ahí va John the Ripper. No sé si hay alguna pregunta al respecto, porque ya este sería pues ya el final como tal de esta presentación y cierre de ciclo de este módulo de gestión de riesgos. No sé si hay alguna pregunta. Duda. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta que me queda fue con el inicio, cuando usted dice que los tratamientos que se le dan a los riesgos son excluyentes. Nosotros en el sistema de gestión que estamos montando en la entidad, hemos aceptado un riesgo siempre y cuando ese riesgo haya sido tratado y haya sido transferido. Ese riesgo residual Eso que nosotros estamos aceptando. Es correcto, es el riesgo residual, porque ese es después de controles. Pero entonces sí puede, te la había entendido mal. Es posible que haya una combinación de tratamientos con el ánimo de mitigarlo y que de pronto el residual sea más pequeño. Es correcto, pero no aplicas los dos al mismo tiempo. O sea, o lo transferís o lo aceptás. Correcto. Pero si son consecuentes, es que vos lo transferiste y obviamente hay un riesgo residual que a la final aceptás. Pero es una consecuencia uno del otro. Pero no haces las dos cosas al mismo tiempo. Si uno se pone a pensar, uno dice, sí, no tengo cómo hacerlo. O sea, o lo controlo o lo acepto. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero si lo controlas, lo que resulta, si lo puedes aceptar. Correcto. Y la segunda, para terminar, en el ROSI, nosotros los del sector público vemos un poquito complicado que el parámetro que nos pueda medir el costo
pero no es un costo financiero, sino más bien es un costo de incumplimiento a una normatividad, a una ley que puede implicar una serie de sanciones, generalmente no son pecuniarias, no son objeto de plata, pero sí de un desgaste muy grande. ¿Eso cómo dentro del ROSI podría uno manejarlo? Se puede manejar de dos maneras. Una, haciendo, digámoslo así, un ROSI especial, basado en la pérdida de reputación, en la pérdida de la imagen. Lo que pasa es que el tema de reputación e imagen no se calcula con plata, se calcula es con otros niveles. Eh, entonces, en esa pérdida de reputación hay una escala y es que, bueno, esta organización A, B o C, ¿qué tanta reputación tiene versus ese retorno a la inversión? O sea, si yo no ejecuto estos controles, reputacionalmente, ¿a dónde quedo? Entonces, esa es otra escala, digámoslo, muy cualitativa en ese sentido. Y de la otra manera, digamos lo que estas sanciones basadas en la ley, con toda seguridad me arriesgo a decir que eso al final se tiene que reducir en plata. En cuántos ingenieros estuvieron ahí invirtiendo, cuántos administradores, cuántos analistas. Eso al final son horas extras, eso al final es un desgaste en tiempo y plata de lo que pudo haber costado no haber implementado ese control, porque eso es reprocesamiento. Entonces ese reprocesamiento, entonces seguramente tocó ir a llamar al proveedor, tocó llamar a alguien que me ayudara, y ese hay que pagarle un poquito, hay que pagarle un poquito. Entonces al final eso empieza a generar es un detrimento patrimonial, que es pagar una cantidad de cosas que directamente no es una sanción, pero detrás estoy pagando es para poderme defender. Pero si lo miras desde cualquier punto de vista, siempre se va a reducir en plata. Termina siendo plata. Sí. Eso al final termina siendo plata. Que es difícil de sacar, digámoslo así, sí, pero al final eso es plata. Si yo implemento un control que realmente, digamos, me vale 3 millones de pesos, pero y si no, entonces usted empieza a desagregar el si no, o si por ejemplo si es una sanción que echan la gente, listo, le aplicaron por allá en las 724 es. Sí. ¿Cierto? Entonces le aplicaron la 724 y al funcionario público lo encontraron culpable, una falta gravísima, va para afuera el funcionario. Eso es plata. Eso es plata para el funcionario. ¿Cuánto dejó de vengar en el siguiente año? ¿Qué pasó con la familia de ellos? O sea, eso a lo último se vuelve en plata, créame. Entonces usted lo puede tener de estas dos maneras. Correcto, pero eso es lo que quería saber. O sea, el nivel de detalle puede llegar hasta el punto de que uno pueda visualizar aquellos costos en que puede incurrir el funcionario porque hace sin empleo o porque hace sin salario 6 meses. Eso podría ser parte del costo de no haber tomado ese control, haber tomado esas medidas. Sí, eso podría ser parte de eso. Además, digamos que del hueco operativo que ese funcionario hace en la organización porque no está haciendo ya las tareas. Correcto. Entonces, entonces si no está haciendo las tareas, alguien las tiene que hacer. Y ese alguien que las va a hacer va a decir, no, pero ¿por qué yo? Pues es que el otro no está así, pues ya yo tengo las mías. Hermano, le tocó trabajar un poquito más. Bueno, entonces como somos empleados públicos no nos pagan ese poquito más. Pero entonces viene un malestar, ¿cierto? Es un poquito difícil de calcular, pero eso al final, créame que se reduce en plata. O hacer una escala, digamos, cualitativa, asociado en pérdida de reputación, en pérdida, digamos, de imagen, en pérdida de los ánimos que tienen los empleados para trabajar en una organización. No, yo aquí no, ¿para dónde me iré mejor? Mejor me voy para la fiscalía, pues que ayudan más, o algo así, ¿cierto? Entonces ya yo, como me están colgando más trabajo, yo ni hago eso. Es correcto. Me vuelvo negligente total. Es correcto. Gracias, profe. Ok. Perfecto. Bueno, este no fue capaz con la segunda, pero me adivinó las dos primeras y seguramente pues ahí va adivinando las otras. Ahí lo voy a dejar otro ratico. Voy a detener aquí la presentación. Ok.
No, compañeros, eso era lo que les quería contar el día de hoy. En esta etapa de cierre, todo lo que vimos, todo lo que vivimos, un pequeño demo de algunas herramientas de tipo hacking que se utilizan, análisis de vulnerabilidades muy básicas, adivinación de contraseñas y seguramente pues podría tener más demos que nos va a demorar un poco más, pero esto solamente para que ustedes tengan la inquietud de que hay muchas cosas free en el mundo que nos pueden hacer daño, que nos pueden hacer daño. Y ese es el tema, es cómo gestionamos los riesgos para encontrar las vulnerabilidades y qué hacer con esas vulnerabilidades. Ese es el mensaje. Espero que les haya gustado el curso, que se haya aprendido un poquito, que se lleven la inquietud con respecto a todos estos temas y seguramente en los otros módulos van a empezar a revisar un poco más temas técnicos, más temas de gestión, muy asociado a la gestión de riesgo también. Profesor, yo no quisiera despedirme sin antes agradecerle a Gina que nos permitió conocer el trabajo que hizo, del cual recibí del profesor los mejores comentarios. Gina, muchas gracias y espero poderla encontrar en el próximo nivel y creo que te voy a molestar. Muchas gracias. No, con mucho gusto, compañeros. Cualquier cosa que necesiten, ahí a la orden. Gracias. Ok, perfecto compañeros, muchísimas gracias. Es probable que nos veamos por allá un poco más arriba en alguna materia técnica. Ahí sí nos toca meterle mano a la tecnología, así como lo hicimos aquí rápidamente en estos 10 minutos, es muy probable. Temas de seguramente análisis forense o criptografía. No sé si me van a dar esos módulos, pero seguramente nos encontramos por allá. Muchas gracias a ustedes por las participaciones en todos estos, digamos, debates y procesos de conocimiento. No, mucha suerte en todo lo que hacemos con nuestras organizaciones. Damos por terminado este encuentro. Voy a